Líderes, uma mulher extraordinária, homenageada com o prêmio CNN Heroes pelo trabalho humanitário que desenvolve. Simplemente quería hacer las cosas muy bien, sin improvisar y bajo la premisa de la excelencia. Em Bogotá, na Colômbia, entrevistamos a Catalina Escobar Restrepo, idealizadora da Fundação Juan Felipe Gomes Escobar, responsável pela redução de 80% da mortalidade infantil em Cartagena. Puedo ver morir a un niño porque no tuvo un tratamiento a tiempo. Eso es una premisa y eso es una cosa que yo cumplo. Como ela transformou o momento mais difícil da sua vida numa oportunidade para salvar crianças colombianas. Yo tomé la decisión de dedicarme el resto de mi vida sin esperar absolutamente nada a cambio. Sua opinião sobre a situação atual do seu país e os danos que as drogas causam na Hay sociedade. niñas que han pasado por el narcotráfico. Hay niñas que han quedado embarazadas de un miembro de las autodefensas. Niñas también que han delinquido. Gravidez na adolescência, miséria e ignorância. Três pilares da luta incansável de Catalina Escobar Restrepo. No hay nada que perpetúe más la pobreza que el embarazo en niños. Aqui no Líderes, apresentado por Cecília Lucia Puig. Fuiste elegida como una de las héroes de la CNN y quisiera saber qué representó este premio en tu vida. Era un imposible, es decir, se postula mucha gente. El año pasado, en el año 2012, se postularon o nos postularon 50.000 personas. Y es un imposible, pero cuando nos empezaron a llamar, se hizo todo un proceso que duró alrededor de 4 meses. Nos investigaron en todo, nos investigaron en la parte estadística, verificación, en la parte financiera, que estuviéramos diciendo la verdad. Tuvimos, además, un grupo de gente que tenía que dar fe de que lo nuestro era real, era de alto impacto y que lo que deseamos, un grupo de referencias, digámoslo así. ¿En qué disciplinas se dieron los premios? Todos son. Cuando ellos hablan de los héroes, hablan de las personas que arriesgamos la vida, lo arriesgamos todo por la humanidad, por el mundo, por hacer un mundo mejor. Hay una anécdota fantástica que tengo. Cuando nosotros fuimos a la premiación en Los Ángeles, nos ponen con las celebridades. Eso es como si fuera los Óscares, pero en filantropía. Uno nunca se debe sentir héroe, uno nunca, pero cuando tú ves la cantidad de gente que se postula por las diferentes cosas que hacen, hay unos héroes maravillosos y anónimos también. Nos decís que no te sentís una heroína, sin embargo quisiera saber por qué decís que te dieron este premio. En realidad yo empecé este trabajo hace 13 años, por la muerte de Juan Felipe, pero simplemente en ese momento tenía el deseo profundo y la convicción profunda de hacer una transformación. Y tenía la decisión, es decir, tenía el deseo de hacerlo y tomar las riendas del tema social. El estudiar las cifras de pobreza, el meterse en esto, no significa que hay que ser héroe, necesariamente. Simplemente quería hacer las cosas muy bien, sin improvisar y bajo la premisa de la excelencia. Mencionaste dos temas muy dolorosos y muy críticos en tu vida, que fue la muerte de tu hijo, Juan Felipe, y este bebé que también murió muy cerquita tuyo. ¿De qué manera impactaron en tu vida y qué fue lo que pasó? Yo estoy casada con un cartagenero, vivimos allá 3 años. Es imposible para quienes conocen a Cartagena, es la ciudad más hermosa que tiene Colombia, sin lugar a dudas. Es imposible no darse cuenta que alrededor de ese corral de piedra tan hermoso donde van las familias de mayores dineros, recursos en Colombia, los grandes empresarios, fue Clinton, fue Obama, es decir, es un centro, es un epicentro además de grandes conferencias, pero es imposible no conmoverse con lo que pasa alrededor. Tú puedes encontrar una ciudad que tiene el costo más alto del metro cuadrado en Colombia, pero yo tengo niñas
familias viviendo con 25 céntimos de dólar al día, 25 centavos de dólar. Es decir, hay unas disparidades sociales muy marcadas. Cuando vivimos allá fue lo primero que me di cuenta. Ahí fue cuando empecé yo a meterme mucho más fuertemente en el tema social. Me vinculo a un hospital público, la Clínica de Maternidad Rafael Calvo. Yo trabajaba para una empresa americana en esa época. Cartagena es una ciudad que te alcanza el tiempo para todo, y empecé a vincularme 2 días a la semana en este hospital y empiezo a ver unas cosas absolutamente desgarradoras, pero con la preocupación de que yo no podía hacer absolutamente nada tampoco. Simplemente prestar mi servicio, poder prestar mis manos en la sala de neonatos que había en ese momento. En este hospital nace la mitad de los niños de la ciudad de Cartagena. Luego es de una importancia grandísima y empecé yo a ver esta situación durante un año, hasta que en la misma semana, justo en la semana que nosotros nos devolvíamos a vivir a Bogotá, ocurrieron estos 2 sucesos. Primero, la muerte de este niño, que claramente me tocó ver el proceso de su mamá adolescente, su madre adolescente, llegar y decir que no logró conseguir los recursos, y eran los $30, 60.000 pesos, que yo los tenía en el bolsillo. A los 4 días fallece mi hijo, y ahí lo asocio todo. Digo, creo que a mí no se me hubiera muerto un hijo por falta de recursos o un tratamiento a tiempo. Murió por un accidente. Luego, esa madre y yo estábamos pasando exactamente por lo mismo, los mismos seres humanos, los mismos sentimientos. Y ahí es cuando empiezas a entender realmente el trasfondo, es que todos somos iguales. ¿Cómo crees que lograste transformar tanto dolor en esta obra? Yo te voy a explicar una cosa que a mí me sucedió. Fue a las 2 semanas de fallecido Juan Felipe, ya estando en Bogotá. Salimos a cenar la familia, y justo cuando estaba llegando mi plato, estaba sintiéndome muy mal. Imagínate, una madre acabando de enterrar un hijo, eso es una locura. Y en el momento que miro que lo que estamos cenando, mi marido, mi hijo mayor y yo, sumaban los 60.000 pesos. Y ahí rompí en llanto y dije, nos estamos comiendo la vida de un bebé. Y fue como un acto instantáneo, y comentándolo con mi padre y mi madre en la cena, les dije que yo creía que estaba desperdiciando mis talentos. Prácticamente al otro día renuncié a mis jefes. Me dijeron, tómate las vacaciones que quieras, pero vuelve. Y les dije, yo creo que son las vacaciones de por vida para ustedes, pero para mí va a empezar el gran trabajo. Pero también hablamos en la familia que esto iba a tener un grado de determinación. Y yo tomé la decisión de dedicarme el resto de mi vida. Yo tenía 30 años en ese momento, una niña también, iniciándome en el mundo privado, con las ilusiones. Ya llevaba una época empujando duro, me estaba yendo muy bien. Y tomar la decisión de voy a trabajar por la humanidad sin esperar absolutamente nada a cambio. Vos venís de una familia de empresarios, tu padre dirige una compañía muy importante de acero aquí en Colombia. Quisiera saber qué impacto tuvo él en tu vida y qué aprendiste de tu familia. A mí yo creo que lo que me enseñó verdaderamente fue estos criterios de los valores, el criterio de lo ético, el criterio, por ejemplo, de mirar más allá de solamente generar ingresos. Yo he tenido conversaciones muchas y desde muy pequeña con mi padre. Mi padre es un gran mentor también para mí, y él siempre decía, Cata, uno al final del periodo fiscal, uno tiene que realmente sopesar muy bien los ingresos personales a la ayuda a los demás. Se tiene que también poder medir. Es decir, el tema no es la caridad, es el tema mucho más allá de la filantropía. Es cómo la empresa invierte en los grupos de interés, cómo genera valor a sus grupos de interés. No es simplemente pagarle bien a sus empleados y ya cumpliste con pagar impuestos y ahí ya estás cumpliendo, no. Tiene que ir mucho más profundo. ¿Cómo se organiza hoy la fundación y de qué manera la lideras? Mira, esto no es como una olla muy grande donde aquí en Colombia hay un plato muy famoso que se llama el sancocho.
El sancocho tú le pones papa, yuca, pollo, carne tal y nos servimos al final una sopa grandísima que tiene de todo, ¿no? Muchas organizaciones manejan eso así, sin mayor eficacia. Nosotros no hacemos eso, nosotros todo lo manejamos a través de una cosa que se llama los centros de costos, porque todo tiene una naturaleza. Los centros de costos es muy fácil, es simplemente decir, por ejemplo, el tema de cómo nosotros salvamos los niños en la unidad de cuidados intensivos y en los otros hospitales es un centro de costos, independiente a todo lo demás que pasa en la Juanfe. Pero hay otro que se llama el centro médico, que es donde hacemos seguimiento a esos pacientes. Todo lo manejamos de una manera transparente, independiente, pero hay una cosa fundamental, y es que en el mundo están acostumbrados a manejar las organizaciones diciendo, yo te pido $100, pero te descuento 25 para overhead, para pagar mis gastos administrativos. Nosotros no hacemos eso, porque nosotros tenemos un profundo respeto por el inversionista social. Le decimos, bueno, tú me vas a poner $100, yo te pongo 8, 9 o 10 o $15 adicionales a lo que tú pongas. Y ellos me dicen, ¿cómo haces eso? Porque nosotros autogeneramos al menos el 30% del total de los ingresos mediante unos eventos que hacemos fantásticos y tenemos además unos negocios que nos permiten ser sostenibles. Contanos, ¿en qué funciona desde esta fundación y como formalmente se llama Juan Felipe Gómez Escobar? Así es. Bueno, no, acá en Bogotá tenemos un equipo de 12 personas. Aquí hacemos todo lo que es la estrategia, la visión de la organización, todo el tema de consecución de recursos, pero en Cartagena, Colombia, que es localizado en el norte Caribe colombiano, está todo nuestro trabajo de campo. Cartagena tenía años atrás uno de los índices más altos de mortalidad infantil en América Latina y ustedes han logrado revertir algo que parecía imposible. ¿Cómo lo lograron? Cuando tú hablas de mortalidad infantil, son niños menores de 5 años. Cuando nos fuimos dentro del análisis, vimos que la mortalidad infantil estaba radicada en menores de 1 y en su mayoría en lo que se llama mortalidad perinatal, o sea, dentro de los 2 meses primeros de vida de un neonato. Y ahí vimos claramente que un 80 o un 85% eran muertes que se podían prever. Mucha gente me pregunta y dice, ¿ustedes cómo lograron bajarle la mortalidad infantil a toda una ciudad en un 81%? Porque eso lo hicimos. En este momento hemos salvado la vida de más de 3.000 niños. Hemos atendido más de 150.000 pacientes en el centro médico, pero la gente dice que ¿dónde está el asunto? Yo recuerdo haber visitado un hospital en Anaheim, en California. Estudiamos cuál era el hospital en el hemisferio que tenía la mortalidad perinatal más bajita. Y era allá en el Hospital General de Anaheim. Y allá fue a dar. Y les dije, enséñenme, necesito saber cómo lo hacen. Y lo más increíble es que los criterios no son la gran panacea. Teníamos 4 elementos que teníamos que, digamos, aprender y replicar. Primero, protocolos médicos. Segundo, equipos de alta tecnología. Tercero, un staff médico preparado. Y cuarto, un sistema que pagara las cuentas. América Latina tiene también índices de pobreza muy altos en general. ¿Cómo se produce esa transformación social que genere un impacto realmente en los niveles más pobres de la sociedad? La humanidad se está dando cuenta que estamos acabando con la mitad de nuestra población compuesta por mujeres y niñas. Uno nunca puede pensar en una sociedad o en un país sostenible, financiera, económicamente y socialmente si estamos dejando atrás nuestras niñas. Con eso en mente, entramos a evaluar un tema que se llama el embarazo en adolescentes. No hay nada que perpetúe más la pobreza que el embarazo en niñas. Te voy a explicar por qué. Porque cuando una niña pobre queda embarazada, tiene deserción escolar inmediata. Y cuando eso sucede, ella ya no hace parte del desarrollo, se salió. Y el grave peligro y lo que va a pasar inmediatamente es que el año siguiente queda embarazada y el año que viene también. Y esos niños ya crecieron pobres. Nosotros entramos derecho ahí. Esas niñas viven como si estuvieran en una pecera.
Ellas solamente están haciendo o están imitando lo que le da su sociedad. Su madre fue madre adolescente, su abuela fue una madre adolescente. Yo conozco abuelas de 26 y 27 años. ¿Qué hace la Juanfe? Las saca de esa pecera. Las reclutamos cuando quedan embarazadas. Infortunadamente no podemos ir antes porque ellas necesariamente tienen que repetir eso porque fue lo que vieron. Pero nosotros las sacamos de esa pecera. Vienen a la Juanfe y hacemos un trabajo entre 2 y 4 años dependiendo de la edad de la niña. Y es un trabajo transversal, intenso, donde es lo que nuestro modelo se llama 360 grados. La Fundación definió un grupo particular para prestarles ayuda. ¿Cómo identificaron o decidieron ayudar a niños recién nacidos o a mujeres adolescentes embarazadas? Uno no puede apuntar para todos lados. Nosotros tenemos determinado 2 áreas críticas que además entran transversalmente en los objetivos de desarrollo del milenio. Primero, la mortalidad infantil. No solamente por la experiencia personal que tuve, porque yo no puedo ver morir a un niño porque no tuvo un tratamiento a tiempo. Eso es una premisa y eso es una cosa que yo cumplo. Entonces, pero además eso va mucho más de fondo. O sea, nosotros entramos a niños que están en riesgo de muerte, pero son con altas posibilidades de salvarlos. Y eso es muy fácil determinarlo a nivel médico. Es entrar en toda la parte de mortalidad infantil evitable en menores de 1 año, que es donde está determinado la mortalidad en Cartagena. ¿Pero dónde vienen esos niños? Yo quiero hablar de eso, además, yo creo que hay que profundizar. Madres adolescentes. No hay nada que perpetúe más la pobreza que el embarazo en niñas. Es así de simple. Cartagena, el 30% de las mujeres que dan a luz son niñas entre los 12 y 18 años. Pero hay un tema que te voy a contar. En los últimos 15 años, la tasa de incidencia en menores de 15 se ha triplicado. Ha pasado de 0.3 a 1.5. Ustedes lograron algo que parecía imposible, que ha sido revertir la mortalidad infantil en una ciudad como Cartagena. ¿Cómo lo lograron? En los primeros 6 años de operación, es decir, del año 2002 al año 2008, nosotros le bajamos la mortalidad infantil total en Cartagena en un 81%. Y te voy a decir la verdad, la inversión máxima que le hemos hecho a eso no supera los $600.000. Nosotros hicimos un diagnóstico muy preciso. Eso es fundamental, es que el tema de los números, además a mí me encantan los números. O sea, a mí me proponen proyectos y cosas y lo primero que digo es dame los números y luego hablamos de lo demás. Pero sí, cuando tú logras descifrar estadísticamente qué lo causa, de qué manera, yo creo que tú ahí, y bueno, y claramente teníamos que hacer una cosa que se llama modelo de intervención. Modelo de intervención lo gestamos, lo hicimos un grupo interdisciplinario de personas, de expertos también, pero también unos médicos, y logramos sacar el modelo de cómo debemos salvar vidas. Mira, yo te lo digo muy simple, de un año a otro, en el mismo hospital ya le habíamos bajado la mortalidad perinatal en un 32-33%, y volteamos y decíamos, está funcionando. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, ya con la unidad de cuidados intensivos caminando. Decíamos, por ejemplo, antes de que la Juanfe entrara, el promedio de estancia hospitalaria de un niño en promedio de 38 días. Cuando nosotros entramos con la unidad, con los protocolos, apadrinando los niños NN, que no tenían ningún tipo de seguridad social, el promedio se bajó más o menos a 16, 17 días de estancia hospitalaria. Entonces claramente empezó a haber una rotación de niños y empezó a caer la mortalidad perinatal, pero de manera drástica. Me gustaría saber si acaso ustedes se acercan a aquellas adolescentes embarazadas que necesitan de su ayuda o son ellas las que se dirigen directamente al centro médico. Hay un examen, apenas se da a luz un niño que se llama el examen de Apgar. Claro, y ahí se identifica si el bebé entra a cuidados básicos, intensivos o intermedios, o se va a alojamiento conjunto con la madre. Entonces, una vez el niño entra en la unidad, ya la Juanfe está rigurosamente viendo el protocolo. Nosotros tenemos unos protocolos. Por ejemplo, el primer protocolo para nosotros más importante, pobreza extrema.
porque ahí es donde se concentra el mayor problema. Segundo, un niño con unas características que podamos hacer una inversión importante en dinero, sin importar, no nos importa la suma, pero es un niño que se va a salvar. Tercero, que sea un niño por fuera del sistema de seguridad, porque increíblemente, pero en esa época un poco más del 38-39% de la población estaba por fuera del sistema de seguridad social, NNs, sin ningún amparo. Si ya tenía una cobertura de salud, así en ese momento existiera una crisis de salud, porque en esa época a los médicos se les demoraban en pagar 6 o 7 meses. Además hay unos temas de corrupción allí, pero bueno, ese no es el asunto es que teníamos muy bien determinado qué tipo de pacientes coger en nuestros protocolos y ese paciente no tenía que preocuparse por absolutamente nada, por pagar absolutamente nada, ni su familia. Lo único que necesitábamos realmente, o que seguimos necesitando porque sigue existiendo, es realmente tener una familia comprometida a llevar a cabo todo el proceso de ese bebé. En Colombia hay dos temas que son muy duros y críticos y que han impactado al desarrollo del país en las últimas décadas, como lo son la droga y la guerrilla. ¿De qué manera se relacionan estos dos temas con la pobreza? Si tú miras históricamente los países donde hay conflicto armado, se agudiza más la pobreza. Y más que agudizar la pobreza, el efecto que tiene en las mujeres y en las niñas es absolutamente nefasto. Uno lee, por ejemplo, el libro de Nicholas Kristof, Half the Sky, y uno mira, por ejemplo, Sierra Leona, o mira, por ejemplo, Afganistán, Malala, los talibanes. Es decir, Colombia es un país que infortunadamente llevamos 56, 57 años mal contados en conflicto armado. Nuestras mujeres y niñas, nuestras madres adolescentes, por ejemplo, hay niñas que han pasado por el narcotráfico, hay niñas que han quedado embarazadas de un miembro de las autodefensas, niñas también que han delinquido o que han sido parte también. Y hay un fenómeno también que se está dando. En Colombia el tema de la guerrilla, aún que ha mejorado desde el presidente Uribe, muchas de las personas que han entregado las armas delinquen en las ciudades. Cartagena existe un tema terrible, que a las 6 de la tarde existe una cosa que se llama la frontera imaginaria y resulta que el gang que hay del barrio de allá versus el de acá, tú no puedes pasar esa línea imaginaria porque te matan. Aquí hay unos grupos también, bueno, en las ciudades que se llaman las Águilas Negras, los Rastrojos, es muy famoso, pero sí, tiene que ver mucho con la delincuencia y con la guerrilla. Te propongo que hagamos un ping-pong de preguntas. Dale. ¿Cuántas horas trabajás al día? Desde las 7 hasta que ponga mi cabeza en la almohada, 11, 11 y media de la noche. ¿Te pesa a título personal el tener que estar siempre al frente de la organización y empujando para que las cosas funcionen? No, esto es fantástico, pero son retos. Es seguir en el reto, hay que darle. ¿Cómo está formada tu familia? Mi marido Guillermo, mi hijo mayor de 16 años, Guillermo también, y Federico de 10. ¿Y de qué manera te acompañan? ¿Cómo viven ellos esto de tener una mamá que ha sido héroe elegida por la CNN? Fede tiene un cuento buenísimo. Cuando fue todo este tema de CNN Héroes y la campaña y las votaciones, llegó un día del colegio y me dijo, ma, todos en el colegio dicen que tú eres un héroe, eres una heroína, mamá. Y yo le digo, bueno, mi amor, ¿y tú qué crees? Dice, pues yo no creo mucho porque yo no he visto dónde está ni el anillo de linterna verde, ni la capa, ni vuelas, ni nada. Es decir, ellos son unos chicos maravillosos, pero pues saben esta intensidad de mamá. ¿Qué representa la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar en tu vida? Mi propio hijo. Es verlo crecer, ya tiene 12 años, pero le falta terminar la primaria, seguir al bachillerato, graduarse, ir a la universidad. Me falta mucho trabajo, pero lo quiero ver profesional. ¿Qué crees que te diría Juan Felipe si viera la obra que has llevado adelante en estos años? Lo hemos hecho bien, ¿no, mamá? La verdad es que él allá arriba yo lo regaño mucho, también le digo, no me dejes sola, esto está muy grande, los retos que nos metemos son muy grandes, pero creo que hemos hecho un buen equipo, él y yo.